Te acompañamos mientras caminás por la ciudad. Nuestra app, Radio Unco Calf. Siete de la mañana, 43 minutos. El cielo está mayormente nublado en Neuquén. La temperatura actual es de 14 grados 4 décimas, humedad 38%, viento del oeste 18 kilómetros. La máxima que se espera para hoy es de 24 grados. Bueno, y seguimos hablando de las repercusiones y de las lecturas que hay del triunfo de Javier Milei en las presidenciales en la segunda vuelta del domingo pasado. En este caso vamos a hablar un ratito con Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Beatriz, buenos días y bienvenida a la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, Judith y Santiago, bueno, todos los trabajadores de la radio y, bueno, por supuesto, nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Beatriz, queremos consultarte, bueno, ¿qué te parece la victoria de Javier Milei? ¿Qué lectura haces? Y si se puede establecer un escenario futuro, por lo menos de esta primera presidencia de Javier Milei. Bueno, la primera lectura es de sorpresa, una sorpresa que, bueno, no solo por el triunfo de este candidato, sino también por el guarismo, ¿no? Por la cantidad de ciudadanos argentinos y argentinas que lo han votado. Creo que hace un tiempo nosotros habíamos pensado, decíamos que en la Argentina la avenida del medio en política, que no había espacio para los moderados, ¿no? Alguna vez dijimos y escribimos en alguna nota de diario, pero creo que después tanto las candidaturas de Larreta, del propio Sergio Massa, una mirada más de centro, podía de alguna forma, bueno, canalizar las frustraciones de hace prácticamente 10, 12 años que la Argentina por lo menos no puede dar la batalla en términos de crecimiento, en términos de control de inflación y de salida de la desigualdad y de la pobreza. Me parece que esos eran los puntos centrales. Y la verdad es que, bueno, no, la realidad política nos puso de nuevo en la idea de que los extremismos o los modelos dicotómicos son los que aparecen como los portadores de la posibilidad de transformación, ¿no? Hoy la Argentina votó a un extremista de derecha. Yo creo que el candidato Milei es eso, es un personaje de extrema derecha que lo dice, que tiene un discurso de futuro, o su narrativa de futuro es una narrativa con un toque de magia, que rápidamente se va a resolver todos los problemas de la Argentina, sin decir cómo, pero que hay un condimento utópico de magia futura y que, bueno, los valores que promueve son valores antitéticos con lo que dominó el imaginario político de los últimos 20 años, ¿no? El valor de la equidad, de la igualdad, del desarrollo, del mercado internismo, del papel del Estado, evidentemente para la sociedad argentina no es un camino posible de transformación y tomó vuelo nuevamente muy viejas ideas, que es el camino de la privatización, del triunfo del individualismo, de las sociedades meritocráticas que fracasaron, que nos llevaron a ciclos recurrentes de crisis. Pero bueno, hay un condimento, insisto, hay una narrativa de futuro mágica que logró convencer a la mayor parte de los argentinos y argentinas de que es posible que por el camino del individualismo y de la privatización se salga de la crisis. Esa es un poco la lectura sobre a 2 días de las elecciones. Beatriz, bueno, y ahora que se empezaron a conocer nombres, que ya hay declaraciones concretas sobre medidas, sin gradualismo, de efecto de shock, ¿cuál es la situación de las universidades? Desde el Consejo Interuniversitario ya están charlando, ¿cuál es el escenario que nos espera? Nosotros, bueno, por supuesto, los rectores el día de la elección tuvimos así intercambio de mensajes y hoy vamos a tener una pequeña reunión de los rectores del bloque de universidades que están más cercanas a las universidades, que fueron más cercanas al posicionamiento del candidato Massa. En principio estamos todos muy preocupados porque, bueno, Milei claramente amenazó a las universidades, no solo... Ahora después dijo que, bueno, que el sistema de voucher en educación va a tardar un tiempo, pero lo cierto es que el de financiamiento, acabo de escuchar en una entrevista que ya dijo que el 6% de educación es alto y que el 4% del PBI que se lo lleven las universidades es alto porque, bueno, porque necesitamos
dentro de lo que él plantea se necesita el ajuste fiscal, que lo dice desembosadamente. Así que estamos muy preocupadas. Lo de la obra pública, que ya le avisó a los intendentes que no va a haber más obra pública, que las cloacas en tal caso tendrán que ver los intendentes y los gobernadores como lo hacen, nos afecta mucho, a nuestra universidad nos va a afectar. Nosotros tenemos una facultad que todavía no está terminada, que es la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Teníamos en proyecto la construcción de la nueva Facultad de Lenguas en lo que es la sede General Roca, en Río Negro. Teníamos previsto aulas de trabajo social, aulas en Viedma, o sea, teníamos previsto por lo menos en carpeta una serie de proyectos como la construcción del polo de ciencia y técnica en nuestro predio, también aprobado o por lo menos en trámite, en carpeta en el que ya no va a estar, que es el Ministerio de Ciencia y Técnica. Así que la verdad que estamos muy preocupados. Eso como mínimo nos afecta enormemente, sin pensar todavía en si realmente va a haber un recorte al presupuesto, si nos van a desfinanciar las carreras, si se acaban las becas Belgrano, las becas Progresar, que son las que también junto con las nuestras sostienen a muchos de nuestros estudiantes. Todo eso nos pone en una situación de por lo menos de mucha preocupación. Y bueno, sí, tenemos reuniones previas pensadas, que bueno, que posiblemente como eran reuniones que estaban para tratar otros temas, posiblemente ahí, bueno, veamos si va a haber alguna estrategia de conjunto por parte de las universidades. Todavía no se sabe si la Secretaría de Políticas Universitarias va a seguir o no. No tenemos claro porque todo se ha unado en un solo ministerio. Tenemos sí los nombres del capital humano, como él llama a ese ministerio, y todo lo quería ahí, pero hay una de educación, pero no pensé, todavía no tenemos claro si va a haber una Secretaría de Políticas Universitarias, qué política se va a dar con las universidades. No está, por lo pronto, todavía no tenemos esa información. Beatriz, bueno, otro de los temas que has trabajado un montón es el tema de los derechos humanos. ¿Qué te parece? Por ejemplo, bueno, una de las preocupaciones es la gente que viene con Javier Milei, entre otros, Victoria Villarruel, que es la primera vicepresidenta negacionista y reivindicadora de la dictadura, por ejemplo. Sí, eso, por eso digo, hay como, obviamente forma parte de esta preocupación. Yo creo que la disputa por la memoria, estas batallas por la memoria histórica, estas batallas por los procesos de memoria, verdad y justicia, sabemos, quienes los hemos estudiado, los hemos vivido y los hemos militado, siempre sabemos que son largos, que no se resuelven ni por decreto ni por elección de un presidente. Pensemos rápidamente, Alfonsín juzgó a la cúpula militar, hubo retroceso, tuvimos leyes de impunidad, hubo que volver a avanzar, tuvimos los juicios del 2004, se avanzó con los juicios de lesa humanidad, se construyó ese proceso de memoria y verdad justicia, y bueno, hoy es otro punto de retroceso, o por lo menos el intento de retroceso. Yo en lo personal creo que la Argentina tiene una construcción muy sólida, una porción de la sociedad tiene una construcción sólida respecto a lo que es lo que significó la dictadura y el terrorismo de Estado. Por lo tanto, me parece que en ese punto yo diría todavía tengo un voto de confianza en la sociedad argentina de que más allá de los discursos y la apología a la dictadura que pueda hacer el gobierno o Venegas Lynch diciendo barbaridades con respecto a volviendo al siglo XIX y reivindicando la campaña de Roca, etcétera, me parece que en ese punto hay anticuerpos todavía en la sociedad argentina como para disputar el sentido de esas batallas y también ganarlas. Entonces me preocupa por ejemplo si una de las políticas va a ser el indulto a los genocidas. Eso me preocupa porque ese sí es un acto de gobierno, así como fue el 2x1 que intentó la corte macrista. Esas cosas sí me preocupan. Después creo que la disputa por el sentido, bueno, ahí creo que la sociedad argentina tiene todavía reserva moral, ética y política para defenderse. ¿Y crees que esta victoria fue al 100% por lo que fue Javier Milei o también tuvo alguna responsabilidad del gobierno actual respecto a si pudo o no responder a algunos reclamos de la ciudadanía con el tema de sueldos, cosas por el estilo? No, desde ya no. O sea, hay una lectura, nosotros tenemos que pensar que hay una lectura de una derrota, digamos, los progresismos, las posturas más
de centro, las miradas más, si se quiere, del desarrollo inclusivo, estas miradas que hacen de la solidaridad un concepto más importante que el de la libertad, diría yo, se agotaron en sus propuestas transformadoras, tuvieron un impulso muy fuerte en toda América Latina y en la Argentina también, irrumpieron el siglo XXI, tuvieron una potencia de transformación muy grande, dicho por la CEPAL. La América Latina en la primera década del siglo XXI logró sacar de la pobreza millones y millones de latinoamericanos, así que a mí no me cabe duda que esa potencia transformadora fue muy importante, pero en algún punto, pasada la década, se agotó. No hubo posibilidades, no solo en Argentina, le pasa a Bolivia, le pasa a Brasil, el Lula de Brasil de hoy no es el Lula de antes, le pasó a los gobiernos, si se quiere, de aquel momento que tenían una mirada fuerte, le pasó a Venezuela, y me parece que ese potencial se agotó como narrativa de futuro y como opción política para sus sociedades. Los fracasos en materia económica tremendos y desgarradores de los gobiernos neoliberales que vinieron después, en el caso de la Argentina del macrismo, con esta deuda monstruosa y este crecimiento de la pobreza, y la incapacidad del gobierno actual de poder revertir esto, más allá de los problemas enunciados, hubo una incapacidad clara de dar respuesta a esto. Bueno, fue el caldo de cultivo para que la extrema derecha, un personaje mediático, un personaje que venía de la antipolítica, construyera una narrativa muy similar a los 90. Yo no veo ninguna diferencia entre los 90 y el discurso. Es una versión un poco más degradada del sigan menos los voy a defraudar, diría yo, ¿no? O sea, decir, bueno, hay un componente mágico de que lo vamos a resolver, y bueno, y me parece que en ese contexto, entre el caldo de cultivo fue el fracaso de las políticas de este modelo de desarrollo que se proponía como futuro. Es un modelo que la sociedad lo vio que estaba fracasando, y por lo tanto dijo, bueno, la opción es entonces ir a una opción de extrema, que supone todo lo contrario a este modelo que nos están ofreciendo. Y en esa elección yo creo que hay un alto, digamos, componente también no es lo conceptual, pero sí hay una manera, un modo de narrar, un modo mediático, una forma de ejercicio de la política en esta era global que es distinta, que no tiene que ver con las organizaciones políticas o sindicales que se proponen como intermediarias o como representativas. Me parece que ahí también hay una lectura que tienen que hacer, no solo los partidos políticos, sino también las organizaciones sindicales y gremiales, ¿no? Tampoco pudieron forjar un discurso, una narrativa y una propuesta que convenciera realmente a sus afiliados de que estaban en juego sus derechos. La prueba está que, bueno, si no, es imposible que haya ganado por el casi 56% de los votos. Y entonces me parece que ahí también cabe una reflexión. Nuestras organizaciones, nuestro tejido de organización democrática, bueno, debe ponerse a pensar en cuál es la forma de esa representación, cómo interpela sus afiliados, sus votantes o sus representados, porque es la trama de la democracia. Y en ese sentido, un candidato único, individual, suelto, sin estructura territorial, siendo panelista de un programa de televisión, se escapa y pasa de 300.000 votos en el 2019 a 14 millones en 3 años después. Bueno, ese es el fenómeno que tenemos que pensar. Beatriz, bueno, finalmente me gustaría también que aprovecharte para una reflexión, porque hoy la educación universitaria gratuita, paradójicamente lo que estamos hablando, cumple 74 años. Y consultarte, bueno, esta medida, ¿de qué manera impactó e impacta en la enseñanza superior? Y bueno, va a impactar en tanto esto que decíamos hace un momento, ¿no? Nosotros, si las universidades empiezan a ser desfinanciadas, claramente si no vamos a tener inversión para obra y para facultades o para mejorar nuestros edificios muy viejos, que es un reclamo histórico, y que si nuestro presupuesto, que ya de por sí es magro, se recorta aún más, por supuesto que la capacidad de poder expandir la oferta académica o de sostener lo que tenemos va a ser mucho más difícil. Yo no creo que en lo inmediato se llegue a una propuesta de arancelamiento de las universidades.
creo que eso hoy tampoco le significaría a este estado mínimo que plantea Milei un gran aporte, pero sí creo que financiando nuestro funcionamiento, financiando nuestras carreras, financiando nuestra obra pública para generar condiciones dignas para estudiar y enseñar, eso nos va a afectar. Por lo pronto nosotros como universidad no vamos a bajar los brazos, sabemos que tenemos una necesaria responsabilidad de gestión y en esto articular con intendentes, con gobernadores. En el día de ayer me reuní con el intendente electo de Cutralcó, Ramón Río Seco. Nosotros teníamos la apuesta de una expansión territorial porque entendemos que también sí queremos federalizar a la Universidad del Comahue y en ese sentido, bueno, acordamos con el intendente, la intendencia va a poner los fondos para financiar 2 tecnicaturas muy importantes que se van a dictar en Cutralcó. Una es la tecnicatura en farmacia que la vamos a estrenar porque no la hemos dictado nunca y se aprobó hace poco en el Consejo Superior, que es de la Facultad de Ciencias Médicas, y la tecnicatura en desarrollo web de la Facultad de Informática, que sí es una tecnicatura que ya cuenta con mucha tradición y mucha historia. Y bueno, esta forma de encontrar también una articulación con los estados locales y los estados provinciales no va a dejar de estar presente como estrategia nuestra, porque bueno, nosotros sí creemos en la universidad pública, sí creemos en que es necesario encontrar las formas para que nuestras chicas y nuestros chicos sigan accediendo a la educación superior. Y bueno, así como vamos a ver de qué manera enfrentamos lo que venga del ajuste a las universidades, también vamos a buscar alternativas para que los daños colaterales y el efecto devastador de las políticas privatizadoras que por lo menos se anuncian no sea tan grande, ¿no? Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí están escuchando a Beatriz Gentiles, rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Noticias en la 103.7. Nuestro teléfono 448-2270. Desde Neuquén Capital.